Capitán América Centinela de la Libertad 156, 165. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 156. No todos los días el Capitán América caminaba por tu pasillo. El Capi sonrió al ver las expresiones de asombro de la gente en el edificio de apartamentos al pasar. Había olvidado que llevaba el uniforme completo, lo cual era una tontería considerando que había llegado allí saltando de tejado en tejado. Eso solo lo convenció de lo distraído que había estado con toda la situación. A pesar de la distracción, se encontró mirando directamente a su objetivo, la puerta de Bernie, y solo tenía que llamar. Quizás debería haber llamado primero, quizás no debería haber venido disfrazado, pero aquí estaba ahora. A pesar de ese revoloteo en el estómago, a pesar de las ganas casi incontrolables de morderse las uñas, que solo se calmaban al llevar guantes, estaba decidido a seguir adelante con esto, y nadie debería subestimar jamás la fuerza de la determinación del Capitán América. Golpeó 1 y 2 y 3 veces pero no hubo respuesta. Tal vez, pensó Cap en voz alta, pero solo cerró los ojos y negó con la cabeza. Mientras se alejaba, oyó un crujido en el suelo y el pomo al girar. La puerta apenas se entreabrió, y la cadena seguía enganchada. Se giró lentamente y vio los ojos furiosos y enrojecidos que lo observaban. No pudo ver nada más. Siempre llamas igual, afeitado y corte de pelo por un dineral, dijo en voz baja, con un ligero tufo de amargura flotando en el aire. Bernie, empezó Capitán. Oh, ¿recuerdas mi nombre? Dijo con fingida sorpresa. ¿Por qué no lo haría? ¿Qué te pasa, Bernie? ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz temblorosa. Creo que es mejor hablar de esto en privado, dijo Cap, al notar que la gente observaba el proceso por todo el pasillo. Ya hemos hablado de esto antes, nada de lo que hagas es privado, señaló Bernie. Pensé que te alegraría más verme, admitió Steve con genuina perplejidad. Pensé que cumplirías tu promesa. ¿Qué pasó esta vez, Steve? ¿Guerra en la galaxia, cree? ¿Hydra consiguió el cubo cósmico? ¿Cráneo Rojo secuestró a tu verdadera novia? De verdad quiero saberlo. Todo esto fue idea tuya, señaló Steve, intentando no gritar. ¿Crees que fue fácil mantenerse alejado? Hay muchas cosas que haces que parezcan fáciles, susurró Bernie. ¿Me dejarás entrar, Bernie? Preguntó Cap con amabilidad. No, dijo ella, sacudiendo la cabeza furiosamente. No puedo seguir haciendo esto. Estoy aquí para cumplir una promesa que te hice, dijo Capitán. Si no me quieres aquí, me iré. Ambos guardaron silencio por un momento, evitando la mirada del otro. No sé qué quiero, admitió Bernie. Podemos hablar de ello. Más silencio. Bernie cerró la puerta de golpe. Por un momento Steve pensó que iba a deshacer la cadena de la puerta, pero la puerta no se abrió. Bernie, dijo Steve. Se oyó un ruido detrás de la puerta. Vete, Steve. Bernie, gritó Steve, queriendo golpear la puerta. El silencio lo apuñaló como un picahielos. Steven Rogers, envuelto en el uniforme del Capitán América, ardía de humillación. Tenía la fuerza en los brazos para hacer palillos de dientes por la puerta. Tenía palabras en su corazón para arreglar todo entre ellos, pero su boca simplemente no las pronunciaba. Casi temblaba de frustración, sintiendo que su boca se abría y se cerraba de nuevo. Sin palabras y dolido por el rechazo, se dio la vuelta y se alejó. Falcón se giró al oír que se abría la puerta, alejándose del cielo que había estado escrutando en busca de amenazas. Redwing descendió desde donde había estado dando vueltas para aterrizar en su brazo mientras observaba al Capitán América, con un aspecto más destrozado que nunca. ¿Steve? Preguntó Sam, pero Cap se limitó a menear la cabeza con desánimo. Lo siento, amigo. Tú y Bernie siempre pensé y no, dijo Steve. ¿Qué? No. Steve se sacudió, enderezando los hombros y sacando pecho. Apretó los puños y giró sobre sus talones como un soldado en marcha atrás. Steve, espera, y Sam intentó detenerlo. Esto no va a terminar así, casi juró Steve. Hay peleas que no se ganan con los puños, tío, espetó Sam, dándose cuenta de que era algo que Steve le había dicho una vez. No peleo con los puños, dijo Steve, desapareciendo por las escaleras. Peleo con el corazón. Se suponía que Bernie estaría en el trabajo. El trabajo que ella y Matt habían estado haciendo juntos, una impugnación legal al mandato del gobierno para los Vengadores, había sido una batalla cuesta arriba. Había dedicado hasta 16 horas al día a ello, y seguía sin llegar a nada.
Se había estado diciendo a sí misma que solo se quedaría en casa 10 minutos más durante las 3 horas que ya llevaba, y la visita de Steve la había dejado sin aliento. Se negaba a llorar, pero sentía como si una criatura tras sus ojos intentara expulsar las lágrimas. Intentó servirse una taza de café, pero parecía derramarse por todas partes menos en la maldita taza. En ese momento, le pareció que el amor era peor que el crack, porque una adicción física podía causar esos efectos en el cuerpo, pero el amor podía desgarrarte hasta el alma. Mientras limpiaba el desastre, ignoró las piedritas que golpeaban la ventana. Una y otra vez, las piedritas impactaban con precisión milimétrica. Solo había una mancha de tierra a donde seguían impactando. Bullseye no podría haberlo hecho mejor. Recordó todas las veces que Steve había hecho eso en los días en que no quería ser visto. Al principio pensó que era solo su memoria jugándole una mala pasada, pero al darse cuenta de que era real, lo había estado ignorando por pura fuerza de voluntad. No debería haberlo hecho, porque al hacerlo estaba subestimando la fuerza de voluntad de Steve Rogers. Ella jadeó cuando un disco estrellado rompió su ventana, rebotando alrededor de su apartamento como Pac-Man hasta detenerse a sus pies. Tú, bastardo. Jadeó, mirando el escudo. ¿Me hablas ahora, Bernie? Resonó una voz desde la calle, 3 pisos más abajo. En Nueva York, el ruido del tráfico parecía de 20 pisos, lo que demostraba más que nada la fuerza de la voz que gritaba. Bernie recogió el escudo y lo arrojó por la ventana. En lugar del silbido limpio que siempre hacía cuando Steve lo lanzaba, emitió una especie de ruido metálico al caer hacia la calle. Solo después de lanzarlo, la posibilidad de demandas empezó a rondar en su cabeza y la imagen de una ancianita siendo golpeada por el escudo que caía explotó en su mente. Pero mientras corría, presa del pánico, hacia la ventana, no le sorprendió ver que Steve había atrapado el escudo. Podría demandarte ahora. Gritó Bernie. Bien. Al menos así podría verte en el juzgado. Llamaré a la policía. Conseguiré una orden de alejamiento. Gritó hacia la calle, pero en cuanto las palabras salieron de su boca, al ver a Steve entre la multitud de espectadores admirados y el tráfico detenido, la absurdidad de sus palabras la impactó. Solo quiero que me escuches, Bernie. ¿Qué podrías decir que cambiara algo? Incluso desde 3 pisos de altura, podía ver visiblemente cómo el pecho de Steve se hinchaba mientras tomaba la última respiración profunda. No lo hagas, murmuró Sam Wilson para sí mismo mientras miraba hacia abajo desde lo alto de la casa de piedra rojiza, presa del horror. No lo hagas, maldita sea. El Capitán América comenzó a cantar, palabras que salían directamente de su corazón. ¿Cómo puedo dejar que te vayas sin dejar rastro? Si estoy aquí, respirando contigo, eres la única persona que me conoce, oh, Dios. Y Bernie se sonrojó y se tapó la boca con una mano. ¿Cómo puedes alejarte de mí, cuando lo único que puedo hacer es verte partir? Porque hemos compartido risas y dolor, e incluso lágrimas, eres la única que realmente me conoce. Sam se puso las manos sobre la cara. Mírame ahora, solo hay un espacio vacío, y no hay nada aquí que me recuerde, solo el recuerdo de tu rostro, sin esfuerzo, sin perderse ni una nota. Steve saltó sobre una furgoneta, se agarró a una farola y se catapultó hacia un cable eléctrico tendido justo frente a su ventana. Para su horror, se dio cuenta de que la gente de la calle se unía a la canción. Mírame ahora, solo hay un espacio vacío, y que regreses, contra todo pronóstico, es el riesgo que tengo que correr. Bernie podía sentir las lágrimas fluir mientras miraba sus sinceros y honestos ojos azules y escuchaba una voz que no estaba conmovida por la vergüenza de humillarse a esa manera. Ven aquí. Finalmente movió los labios, pero no le salieron las palabras. Cuando él saltó por la ventana rota, supo que las palabras no habían sido necesarias. Ella le echó los brazos sobre los hombros y empezó a sollozar mientras oía a la multitud vitorear desde la calle. Imbécil. Sollozó y se atragantó. Ni siquiera te gusta Phil Collins, escuchas a Coltrane, a Nat King Cole, música de Big Band, te la canté, dijo suavemente. Me acordé de cada palabra. Había estado sonando suavemente de fondo la primera vez que hicieron el amor. Gracias a Dios que no cantaste Bryan Adams, se rió entre sollozos. En el verano del 69 me quedé paralizado, no me sentaba bien, sonrió Capitán. Bastardo, bastardo deslumbrante, ¿por qué sigues haciéndome esto? Le preguntó a su pecho mientras apoyaba la cabeza en él. Regresé aquí para cumplir una promesa. Ya rompiste tu promesa. Dijo. Nuestra primera cita fue en Navidad. Era nuestro aniversario. Me pediste que, espera, dijo Steve.
Siento que me hayas malinterpretado, creía que todavía se hacía como antes. ¿Qué? Conté nuestro aniversario desde el primer día que te conocí, febrero del año anterior, el día que me enamoré de ti. ¿Febrero? 7 de febrero, hoy, dijo Steve, mostrando el anillo que guardaba en su disfraz. Entonces, ¿qué dices, Bernie? ¿Te casarías conmigo? Ella no pudo responderle porque estaba demasiado ocupada besando sus labios. Sam Wilson sonrió al mirar hacia abajo desde el borde del tejado, pero no pudo evitar negar con la cabeza. Por la reacción del público, pudo ver que este intento había salido mucho mejor que la sutil estrategia. Cada vez que creía haberlo descubierto, el Cap encontraba otra forma de sorprenderlo. Sin embargo, esta exhibición había sido realmente exagerada. ¡Qué conmovedor! Una voz sonó a sus espaldas, lo que le hizo girarse con los puños en alto mientras un destello carmesí le cubría la visión periférica. Sam casi golpeó a Daredevil en la cara, pero el justiciero vestido de rojo lo esquivó sin siquiera cambiar su expresión facial impasible. Creo que deberíamos dejar que los niños estén un rato a solas antes de que les dé la mala noticia, pensó Matt Murdock en voz alta, sin siquiera darse cuenta de que Sam se había lanzado contra él. Temerario. ¿Qué haces aquí? Preguntó Sam. ¿Bromas? Lo oí a kilómetros de distancia, respondió Matt con una sonrisa burlancia. ¿Qué malas noticias tienes? Preguntó Sam mientras se golpeaba la palma de la mano. Todo a su tiempo, este es su momento, dijo Murdock en voz baja. Habrá tiempo de sobra después, para darle al diablo lo que le corresponde. Finales felices. Siempre nos sentimos más cómodos cuando nuestras historias tienen finales felices, aunque no sean finales reales. Es parte normal de la condición humana, pues todos sabemos la verdad. Que la vida solo tiene un final. Por eso deberíamos detenernos un momento a reflexionar sobre la escena que tenemos ante nosotros. Steve y Bernie besándose bajo la intempestiva luz del sol de febrero, tras haber superado toda la tragedia que los rodeaba por un instante de verdadera felicidad, es uno de esos momentos. Liberarse de las ataduras del cruel destino y tomar la decisión de afrontar lo que venga. Ese es un final feliz, ¿no? Ah. Ya veo. Quedan demasiados misterios como para abandonar la historia ahora. Demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién se esconde tras la capucha carmesí y cuáles son las razones de sus nefastas acciones? Les prometo esto. Al final de esta historia sabrán la respuesta. Pero quizás este conocimiento les cueste perder ese final feliz. Así que ustedes, los lectores, se enfrentan a una decisión. ¿Abrirán la puerta de la izquierda, saliendo de esta historia con el final feliz que todos anhelamos, o seguirán la puerta de la derecha? ¿El camino del conocimiento? La decisión es tuya. La lluvia cae con tanta fuerza que casi le llega a la rodilla a la orgullosa figura que se yergue envuelta en la oscuridad. Cae, como se decía, sobre justos e injustos por igual, pero pocos dudarían que este hombre se encuentra entre los primeros. Incluso en la oscuridad de la tormenta torrencial, el Capitán América se mantiene fuerte y orgulloso. Sin importar lo que haya perdido, tanto a lo largo de su larga vida como en los últimos días, se enfrenta a la tempestad de febrero con la misma determinación con la que se ha enfrentado tanto al mal como a las facetas menos perversas del mundo. Sus puños están tan apretados que son la única parte de su cuerpo que tiembla. No tanto por el escalofrío causado por el frío cortante como por la rabia contenida solo por un corazón noble. Mira hacia la colina, mientras un rayo ilumina un gran edificio para la gloria del capitalismo. Es este edificio el que alberga al arquitecto de todas sus penas. Ahora lo sabe todo. Sabe quién es Crimson Cole, qué horrores ha cometido, de dónde ha obtenido los recursos para cometerlos y cómo ha ejecutado sus planes. Sabe todo esto, pero ojalá no lo supiera. Solo hay una cosa que desconoce y la respuesta a la pregunta más importante de todas. La respuesta a la pregunta que podría hacer soportable el resto del conocimiento, si no la traición. La simple pregunta de por qué ha hecho esto. ¿Por qué ha orquestado el grupo criminal más despiadado y poderoso que el mundo haya conocido? ¿Por qué ha destrozado el país y a los Vengadores? ¿Por qué ha destruido y masacrado a los agentes de S.H.I.E.L.D.? ¿Por qué ha manipulado y destruido a uno de los hombres más grandes que ha conocido y ha asesinado a la mujer que ama? No es que importe. No es que nada de lo que este hombre le diga pueda importar. El hombre tras Crimson Cole se refugia en este símbolo de poder cooperativo, pero eso no lo salvará. Ninguna fuerza del cielo ni de la tierra lo salvará de la ira del Capitán América. Afloja los puños y un anillo que un día podría haber sido de matrimonio cae al pavimento sumergido con un ruido sordo.
Flota en un remolino de agua de lluvia, a través de una oleada de lodo gris, hasta un desagüe pluvial donde desaparece de nuestra historia para siempre. Porque el anillo es el símbolo de un sueño al que Steve Rogers desea aferrarse con tanta desesperación, y el Capitán América sabe que no puede. No podría llevar consigo semejante sueño por el oscuro camino que recorre, ni hacia el negro destino al final de ese camino. Quizás sea lo mejor, pues a lo largo de toda su vida adulta solo ha habido espacio para un sueño. El sueño americano. Nunca ha renunciado a este sueño, y este nunca lo ha abandonado a él. Lo llevaría hasta las mismas puertas del infierno, y así lo hará hasta esta confrontación final. Tras cruzar el desagüe pluvial, avanza hacia la oscuridad de la noche. Un día antes y no logramos que diga ni una palabra, gruñó el agente Phillips. Lo hicimos sudar durante 3 horas y no nos dio ni una palabra. Le dimos pentetol sódico y nos dio la receta de pan de plátano de su abuela. Ahora no dice nada. Es como si tuviera la mandíbula cerrada con alambre. Jack Norris miró al hombre al otro lado del espejo retrovisor y negó con la cabeza. James Dore Jr. No era a quien habría elegido para interrogar. Cualquiera que revisara sus antecedentes podía ver que sus experiencias como prisionero de guerra durante la Guerra del Golfo Pérsico lo habían preparado de sobra para cualquier cosa que este pequeño grupo pudiera lanzarle. Sin embargo, había un hecho que no podían negar. Era el único que tenía la posibilidad de conocer la información que buscaban. Hyperion podría haberlo sabido también, pero él había desaparecido. Speed Demon seguía en desintoxicación. Esa maga seguía en coma. El Doctor Spectrum era un completo ingenuo. Golden Archer y Hyperion habían desaparecido. Diplomáticos de Atalán les habían arrebatado a la Power Princess bajo la falsa inmunidad diplomática que el Departamento de Estado había otorgado tan estúpidamente a la familia real. Si había alguien a quien pudieran sacarle información, ese era James Dore Jr. Solo había un problema, el padre de Dore, James Dore Sr., fue el senador de mayor edad de Carolina del Norte. Se nos acaba el tiempo, dijo Norris, frotándose el puente de la nariz con el pulgar y el índice. El padre de Junior está reuniendo una horda de abogados bárbaros y no me sorprendería que el mismísimo viejo cabrón derribara la puerta y lo echara. Si eso ocurre, nuestra única oportunidad de averiguar quién ordenó el bombardeo del Helicarrier se irá para siempre. No podemos permitir que eso pase, dijo el agente Phillips, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que parecía que se le iba a caer. Maldito Gillich, dijo Norris en voz baja. Henry Peter estaba tan ocupado persiguiendo al héroe más grande de la nación que le había delegado este lío. Un círculo vicioso entre el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la CIA y Shield. A por él. ¿Qué fue eso?, preguntó el espía de la CIA desde su rincón oscuro. Atrápalo, le dijo Norris a la figura sombría. ¿Qué?, exclamó Vernon Lewis Atchaway. Norris respetaba mucho al representante del FBI, pero también sabía por experiencia propia que no soportaba las duras realidades de la vida. Métanlo en la bolsa negra, dijo Norris. Borrad el registro de arrestos. James Dore está a punto de desaparecer. ¿Estás loco?, jadeó el agente Phillips. No. Loco no. Loco, dijo Jack Norris. La mitad de tu agencia está muerta y este es el hijo de puta que puso las bombas. Eso lo convierte en terrorista, sea quien sea su padre. No sé tú, pero quiero un poco de tiempo para conocerlo antes de que el senador Dore lo lleve de vuelta a Charlotte. El fantasma en la esquina miró a Norris a los ojos, asintió y salió de la habitación para hacerlo. ¿Qué pasa con el senador Dore?, preguntó el agente Phillips. Si al senador no le gusta, debería pensárselo 2 veces la próxima vez que se vote la ley patriota de... dijo Norris con amargura. El agente Phillips hizo un sonido de disgusto y salió tras el espectro. Eso dejó a Norris y Hatch mirándose el uno al otro. ¿Y qué tal?, preguntó Norris rompiendo el silencio. Después de un momento, Hatch se encogió de hombros. He oído que Cuba es preciosa en esta época del año. Manhattan. El doctor Henry Pym se sacudió el frío de la tarde de febrero al cruzar la puerta de su casa. Su último encuentro con Rachel aún le rondaba la cabeza. Por fin empezaba a abrirse y a acercarse a él. Se alegraba, mucho, de verdad. El tiempo que había pasado al otro lado de esos barrotes le había enseñado cuánto necesitaba alguien sentir que alguien estaba de su lado. Dejó escapar un suspiro mientras tiraba su abrigo sobre la silla, contemplando el antiestético cúmulo de correo frente a la ranura. ¿De verdad había pasado tanto tiempo desde la última vez que había vuelto a casa? Suponía que sí.
Entre su tiempo con los Vengadores, la gira de conferencias y el laboratorio en la universidad, el correo parecía haber sido lo último en lo que pensaba. Se sentía cansado solo de mirarlo. No tenía ni idea de por qué se sentía tan cansado todo el tiempo. Factura, 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 cheque, inventariaba su correo con una sonrisa triste. Últimamente le parecía que el número de sus acreedores estaba empezando a superar con creces sus patentes. El último billete se le escapó de entre los dedos. Por un instante, el mundo se detuvo y se miró los dedos. Parecían suspendidos en ámbar. Entonces, de repente, sus dedos empezaron a temblar y miró al techo. Era como si un elefante le aplastara la columna. Ya había experimentado esa sensación antes. Demasiadas veces. El entumecimiento de los brazos y el peso aplastante en el pecho no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba sucediendo. Sintió que su barbilla se estrellaba contra el suelo antes siquiera de darse cuenta de que había caído. Como el héroe que era, luchó. Arañando y arañando el suelo hacia el teléfono, incluso mientras respiraba con tanta dificultad que no estaba seguro de si podría hablar. Indefenso y débil como un gatito, golpeó el teléfono y apenas lo derribó de la base con las yemas de los dedos. Pero era demasiado tarde, e incluso su mente brillante estaba demasiado atontada para recordar los 3 números que había estado tan desesperado por marcar. Se quedó mirando la cosa que zumbaba en su mano mientras la oscuridad se cerraba sobre él. Nunca pensó que terminaría así. La escuela para superdotados de Xavier. Podrías cortar la tensión con un cuchillo. Ahora que los niños están separados, ¿cómo gestionamos esto? Storm rompió el tenso silencio con un tono a partes iguales cortante y elegante. Su voz resonó en las paredes cromadas del hangar, dándole aún más resonancia de lo normal. Simplemente tendremos que hacer lo mejor que podamos, respondió Quasar con seriedad. La mayoría de los X-Men habían sido enviados a varias aulas para calmar a sus estudiantes, aunque en el caso de Juggernaut, parecía estar haciendo más por irritarlos. Los Vengadores estaban aislados en la biblioteca bajo la atenta mirada de Visión, quien se había mostrado reacio a participar en el conflicto y a asumir el papel de guardián. Bestia y Tormenta miraban a Quasar y a una avispa de aspecto nervioso, y aún les costaba creer la facilidad con la que sus respectivos grupos habían intentado descuartizarse mutuamente. Me avergüenza admitir que ni siquiera sé qué hacía mi equipo aquí, dijo finalmente Quasar, mirando a la avispa. Sé que esto no es una excusa, pero ser protector del universo, es una gran responsabilidad. No, y lo siento, dijo Janet. Deberíamos haberte esperado. No deberíamos haber asumido el mando pero era muy urgente. ¿Qué puede ser tan urgente? Preguntó la bestia. Disculpen la intromisión, pero 2 Vengadores y 2 X-Men están en la UCI recuperándose de un malentendido que podría haberse evitado con una simple llamada. ¿Cómo están todos? Quasar cambió de tema, confiando en que Janet podría explicarse con el tiempo suficiente. Iron Man tiene una hemorragia interna, pero su armadura es el mejor sistema de soporte vital del planeta. El Caballero Negro no tiene tanta suerte. Perdió mucha sangre y, de no ser por su armadura, Betsy lo habría destripado. Rogue no tiene nada roto, pero eso es todo lo que se puede decir de ella. Emma está totalmente inconsciente y podría estar en coma. Los Summers y Grey, como diría Rachel, sufren más por el orgullo herido que por cualquier otra cosa y ya están y basta. Storm lo interrumpió. Debo insistir en que se expliquen. Es razonable, concedió Quasar. Capitán América, empezó Han. Solo buscábamos al capitán. No respondió al mensaje de emergencia que le enviamos a su comunicador, y rastreamos el anillo hasta aquí. Eso ya lo sabemos, dijo Bestia, sosteniendo el comunicador recién descubierto. ¿Cómo llegó Rachel a tenerlo en su bolsa del gimnasio? Nadie lo sabe. Exageramos, dijo Han sin rodeos. Descubrimos algo que necesitaba saber, pero cuando supimos dónde estaba nos sentimos desairados. ¿Qué descubriste? Preguntó Ororo. La identidad de la capucha carmesí, admitió Han. ¿Jarvis? Preguntó la bestia con la nariz arrugada. Han simplemente lo miró fijamente, enojada por el recuerdo casi tanto como por la insistencia de Hank en mencionarlo. El hombre detrás del sindicato siniestro y el Helicarrier de Shield. Quasar les contó. Sin duda, quiero saber quién es. Todos permanecieron en un tenso silencio. Han intentó ser fuerte, pero sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Es la peor persona que podría haber sido, dijo finalmente. Ay. Me duele todo el cuerpo. Hasta el pelo. ¿Qué aspecto tengo? El acento sureño provenía de su lado, distrayendo a Danny Whitman de su propio dolor.
Miró hacia donde Rogue yacía a su lado y lo consideró por un momento. ¿Quieres tacto o honestidad? Preguntó Dane. Ojalá ambos. Rogue se habría reído si no le hubiera dolido tanto. Pareces como si te hubiera atropellado un camión lleno de nitroglicerina, dijo Black Knight, optando por la honestidad. Ay. Gimió Rogue y luego empezó a toser. Me alegra ver que no has olvidado tus modales, Whitman. Una voz gélida, sarcástica y, sin embargo, familiar, surgió tras él. Dane giró la cabeza para mirar a Quicksilver, que estaba de pie junto al lecho de Emma Frost. Parecía tan estreñido como un retrato del duque de Wellington, y probablemente se alegró tanto de verlo como el buen duque debió de alegrarse de ver a Napoleón. Hola, Pietro, dijo Dane con la amabilidad que solo la bicodina podía transmitirle. ¿Cómo está Cristal? El rostro de Pietro estuvo junto al suyo en un instante. Vuelve a mencionarme su nombre y haré que quien te haya hecho esto parezca un santo de verdad, susurró Pietro amenazante, y un instante después volvió a su posición original. Dane simplemente lo miró fijamente, sin responder en absoluto a la amenaza apenas velada. No tuvo tiempo de reflexionar más sobre la situación ni de lamentarse de que la disputa entre Pietro y él pareciera haberse abierto de nuevo. Un instante después del intercambio de palabras, las puertas de la UCI se abrieron y una oleada de mutantes entró en tropel. Estrella de Fuego, Justicia, Polaris, Estrella del Norte y Visión irrumpieron en la sala con preocupación en sus rostros. Como todos estaban ausentes cuando sonó la alerta de intrusos, ninguno se vio obligado a sentarse en un rincón como los combatientes. Hola, chicos, dijo el caballero negro a Estrella de Fuego y Justicia. ¿Quiénes son sus nuevos amigos? Soy Polaris y ella es Northstar, le dijo Lorna Dane. ¿Eres Polaris, eres Northstar?, pidió aclaración el caballero negro en su estado de euforía, señalando a cada uno de ellos por turno. Sí, dijeron ambos. ¿Ustedes dos son algún tipo de equipo? Preguntó Dan. ¿No y por qué? Preguntó Northstar, sin saber a dónde quería llegar. ¿No es Polaris la estrella del norte? Preguntó Dane. Reinaba el silencio. Polaris y Northstar se miraron fijamente. La visión comenzó a hacer algunos ruidos de clic que podrían haber sido risas. Cállate. Dijeron finalmente al unísono. Fuera de la habitación, la bruja escarlata estaba sola. No se atrevía a entrar. Dane estaba pálido y parecía débil. Casi podía oler la muerte que emanaba de él y no podía soportarlo. No estaba cerca de él. Siempre parecía pertenecer a los Vengadores cuando ella se marchaba, y se despedía al regresar. No solía oír halagos sobre él de las otras mujeres del equipo. Los comentarios siempre habían ido desde la condescendencia cortés hasta la frialdad absoluta. Pero, al fin y al cabo, él era un Vengador, algo que ya no podía decir de sí misma. Su capa se rompió detrás de ella mientras se daba la vuelta y se alejaba furiosa para estar sola con sus pensamientos. Bajo la capucha carmesí, sonrió. Tenía muchas armas a su disposición, todas las cuales guardaba en varias bolsas repartidas por su uniforme. El traje rojo oscuro tenía muchos escondites similares, y la capa envolvente los hacía aún más difíciles de ver. Subiendo al planeador antigravedad, su principal medio de transporte, sonrió ante la elegancia del diseño. El Duende Verde estaría más verde de envidia que de costumbre por poseer un equipo tan sofisticado. Había surgido de la mente de un verdadero genio en un mundo que otorgaba ese título con demasiada facilidad. Deslizó los pies en los estribos y sintió el zumbido del enlace cibernético encajar en su lugar. Respondería a sus pensamientos incluso cuando estuviera separado de él. Será genial ver por fin algo de acción, dijo la voz resonante desde debajo de la capucha. En un instante, la capucha carmesí despegó. No tenía ninguna duda sobre el paradero de su enemigo. Tras observarlo atentamente durante tanto tiempo, supo que el hombre huiría de vuelta a los brazos de la mujer Rosenthal tras la tragedia sufrida por el Helicarrier de Shield. O eso, o buscaría consuelo en la bruja escarlata a pesar de la inconveniencia y la impropiedad del asunto. El buen capitán era, como era de esperar, predecible, y había recurrido a las mujeres en busca de consuelo emocional desde Peggy Carter en los años 40. A pesar de toda su fuerza y su personalidad invencible, el hombre seguía siendo solo un niño pequeño que extrañaba a su madre, su primer amor, y los buscaba patéticamente en los rostros de otras mujeres. Crimson Cole conocía a su enemigo y sabía también que este era el momento de destruirlo. Ya voy, capitán, susurró la capucha mientras sobrevolaba la ciudad. Haz las paces con tu creador, pues hoy lo conocerás.
Steve Rogers y Bernie Rosenthal se besaban apasionadamente y, aunque habían pasado muchos minutos, ninguno de los dos tenía la menor intención de romperlo. Cuando Bernie finalmente lo hizo, Steve se quedó allí, atónito, sin saber qué decir. ¿Quién me propuso matrimonio? Preguntó finalmente, quitándole la máscara. ¿Qué quieres decir? ¿Steve, o el Capitán América? Sabes que somos el mismo hombre. Ella negó con la cabeza. Ustedes dos, son más diferentes de lo que jamás sabrán, dijo, secándose una lágrima de alegría. Solo puedo casarme con uno de ustedes. ¿Estás diciendo que, no puedes casarte conmigo si sigo siendo el Capitán América? No, dijo Bernie mientras negaba con la cabeza. Los amo a ambos. Solo necesito saber a quién incluir en el registro de bodas. Lo único que Steve pudo hacer fue sonreír ante eso. Supongo que no importa. Pase lo que pase, acabaré siendo la señorita Capitán América. Quizás hasta pueda conseguir mi propio disfraz. Siempre y cuando no hagas uno para el niño y el perro, me parece una idea excelente. Una voz áspera y familiar llegó desde la ventana. Steve se giró para atacar, y probablemente habría cumplido su plan de no ser por el rostro familiar de Daredevil que vio, de pie pacientemente frente a la ventana. Seguía siendo el único hombre que podía acercarse sigilosamente a él. El halcón apareció volando por la ventana con una expresión de desconcierto. Tío, ni siquiera sabía que te habías ido, le dijo a Daredevil, mirándolo avergonzado y señalándose la comisura de la boca. Steve, tienes un pintalabios, justo aquí. Steve lo limpió con el dorso de su guante. Disculpe la interrupción, Bernie, dijo Matt. Pero me temo que no se trata de nuestra declaración de hoy. Lo deduje por tu elección de traje, logró decir Bernie. Había oído todos los rumores sobre él, pero verlo allí así era una experiencia totalmente diferente. No podía conciliar al abogado ciego con el que trabajaba a diario con este justiciero de mallas rojas. No pretendía ser un intruso, pero me temo que no hay tiempo para sutilezas, continuó Daredevil, capaz de oler la rabia apenas disimulada que emanaba del cuerpo de Steve Rogers. ¿Qué pasa? Preguntó Steve con sorprendente autocontrol. He estado trabajando con los Vengadores. Descubrimos evidencia que podría llevarnos a la Capucha Carmesí. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste? Intervino Falcón, furioso porque Daredevil no se lo había dicho. ¿Por qué no lo hiciste? Steve reiteró la pregunta. Daredevil se quedó en silencio por un momento, considerando cuidadosamente lo que necesitaba decir. No creo que te guste la evidencia, dijo, tan directamente como pudo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, Daredevil dejó de hablar mientras todo su cuerpo se bloqueaba, y luego cayó al suelo mientras su cuerpo comenzaba a sufrir espasmos. Temerario. Gritó Falcón, saltando para ayudar al héroe de Hell's Kitchen. Era como si estuviera sufriendo un ataque epiléptico. Desde la perspectiva de Daredevil, era como si le ardieran las orejas. Era como si ese fuego fuera un rayo de electricidad que recorría todo su sistema nervioso. Ya lo había sentido antes, causado por un arma ultrasónica que Shield había desarrollado para abatirlo en caso de que se rebelara, pero su mente apenas podía reconstruir ese suceso entre la neblina de dolor que lo invadía por completo. ¿Qué pasa? Gritó Falcón, incapaz de oír la señal hipersónica que asaltaba los sentidos de Daredevil. La respuesta fue que todo el muro exterior explotó hacia adentro. Fue mérito de la velocidad de reacción y agilidad del Capitán América que pudiera saltar del costado de Daredevil para interponer su escudo entre Bernie y la explosión. Sin embargo, un escombro volador le golpeó la cabeza con un golpe sordo mientras cubría a los demás con polvo de yeso y piedritas. La habitación entera desapareció en una miasma de polvo asfixiante cuando la segunda, tercera y cuarta explosión sacudieron el edificio. Cuando el humo finalmente se disipó y los escombros cayeron, el halcón quedó solo. El Capi había llegado hasta Bernie, pero ambos estaban caídos. Daredevil seguía tendido donde cayó, solo que ahora medio enterrado entre los escombros. A pesar del estupor de Sam, sabía que él era su única esperanza. Sin dudarlo, activó los motores de sus alas y se precipitó por lo que quedaba de la ventana. Redwing gritaba mentalmente sobre una cosa roja voladora, y Sam no tenía ninguna duda de quién era. Decir que quería un pedazo de él no hacía justicia a sus emociones. La figura de túnica carmesí estaba dando vueltas alrededor del edificio, pero no parecía haberlo visto. A Sam le parecía bien, porque no tenía ningún reparo en emboscar a ese canalla después de todo lo que había hecho.
Falcón activó sus poscombustibles para lanzarse como una catapulta alrededor del edificio, convirtiendo su cuerpo en un misil viviente a 320 km por hora. Contuvo la respiración, sabiendo por experiencia que no podía respirar a esa velocidad, y fijó la mira en la amenaza roja con su sistema de guía. Golpeó al Cole con tanta fuerza y rapidez que ni siquiera tuvo tiempo de extender los puños, atrapándolo con una placa de hombro brutal. La colisión fue tan grande que oyó un gemido de asombro proveniente de la multitud aterrorizada, reaccionando como lo harían ante un golpe particularmente espectacular en un partido de fútbol. Apretó los dientes de dolor cuando se estrellaron contra la ventana del cuarto piso del edificio de enfrente. Un paso a la izquierda y habrían sido una mancha en la inflexible pared de ladrillos, pero en cambio, estrellaron un sofá en perfecto estado contra un centro de entretenimiento que jamás volvería a usarse. El planeador del Cole flotaba en confusión, con sus enlaces cibernéticos cortados y buscando alguna guía en su conexión inalámbrica. ¡Ay, Dios, qué dolor! Sam tosió, escupiendo trozos de vidrio roto de sus labios ensangrentados. Quizás no fue la mejor idea que tuvo en todo el día. La capucha crujía debajo de él, así que al menos todavía estaba vivo. Hoy no es tu día, idiota, gruñó Falcón mientras se ponía de rodillas y montaba a horcajadas sobre su enemigo caído. El Cap jamás golpearía a un tipo caído y Sam le dio un puñetazo en el rostro encapuchado a su oponente, con fuerza. No soy el Capi. Sam levantó el pez para volver a golpearlo, pero la capucha desapareció. Sintió que su peso se estrellaba contra el suelo y miró a su alrededor con perplejidad. ¿Dónde demonios sí? Empezó, pero al momento siguiente estaba volando por la habitación. Sam se estrelló contra una mesa del comedor del apartamento y sintió como si se le hubiera roto la mandíbula. Con la vista borrosa, vio una figura roja de pie, con fajas y una capa roja sondeando al viento desde la ventana rota. Activó sus alas, apretando los dientes mientras lo ayudaban a levantarse de los restos de la mesa. Patético. La voz distorsionada digitalmente comentó. Incapaz de mantenerse en pie, no dispuesto a caer. Eres tú a quien no soporto, gritó Sam mientras se lanzaba contra su oponente. Sus puños estaban a escasos centímetros de golpearlo cuando desapareció nuevamente, y Sam se estrelló contra el aparador que estaba detrás de él a más de 50 millas por hora. ¡Olé! Oyó la voz disfrazada de la capucha decir con sarcasmo, aparentemente desde el aire enrarecido en el que había desaparecido. Gimió y volvió a rodar entre los fragmentos de clase rota y cerámica. Ahora sangraba de verdad. Miró hacia arriba justo a tiempo para que la bota de Cole le golpeara en la cara. Mi turno, dijo simplemente la capucha carmesí, con las manos crujiendo de energía. Cada célula del cuerpo de Sam Wilson se llenó de agonía. 1945. Ven por aquí, dijo el coronel. Steve Rogers asintió y lo siguió. Su uniforme habitual brillaba por su ausencia, reemplazado por ropa de civil. Estaba de permiso extraoficialmente, y lo había estado desde la muerte de su compañero. Había pescado en la bahía con la marina durante varios días antes de perder la esperanza de encontrar rastro del joven. Lo que una vez fue James Buchanan Barnes ahora era solo pasto para tiburones. Desde entonces no se había puesto el uniforme ni una sola vez, y si hubiera pensado en ello, se habría dado cuenta de que era el período más largo que había pasado sin ponérselo desde el primer día. Su duelo solo se había visto interrumpido por las órdenes que recibió y que lo trajeron a ese lugar en las afueras de la nada. Cambridge era el único vestigio de civilización cercano y había dado muchos rodeos a través del desierto pintado para llegar a ese lugar. Un círculo de chozas de metal corrugado en medio de una tierra de nadie tan completa que incluso los buitres la habían abandonado. Este coronel le recordaba a Steve a un buitre, y no solo por su gran cabeza calva. Era su forma de caminar encorvada, su nariz aguileña y algo en su mirada. Era una expresión de hambre paciente e intensa. Al mirar a los ojos de un hombre así, uno no estaba seguro de qué ansiaba, pero inspiraba una vaga sensación de que, fuera lo que fuese, no le gustaría. Todo este complejo estaba construido medio enterrado en la tierra, como la red de trincheras donde su padre había pasado los últimos días de su juventud. Sin embargo, en lugar del frío gélido y el constante goteo de la lluvia, simplemente se percibía el sofocante olor a tierra que no había conocido la lluvia. Estaba impregnado del cálido recuerdo del calor abrasador del día, que se aferraba a la tierra incluso mientras la temperatura de la meseta descendía en picado en las profundidades de la noche. Steve siguió a este hombre a través de estas trincheras simplemente porque estaba acostumbrado a seguir a hombres así, y porque no tenía ni idea de qué más hacer. No lo admitiría ante nadie en este mundo, pero estaba exhausto.
Sufría la misma fatiga de combate que había visto mutilar a otros hombres y convertirlos en sombras de lo que fueron. Se estremecía ante los ruidos fuertes y las luces brillantes repentinas. Su mente estaba ocupada por pensamientos oscuros, y vivía con el temor constante de que quienes lo rodeaban lo notaran. Por eso sentía una punzada de frío en el corazón en ese momento, porque si lo habían enviado a esa base remota, tan lejos de la guerra, significaba que todos a su alrededor se habían dado cuenta. Se habían dado cuenta de que pertenecía al hospital, pero sabían que ningún hombre con bata blanca que enviaran tendría la oportunidad de llevarlo allí. Era más fácil enviarlo al desierto, donde no podía hacerle daño a nadie, salvo quizás a sí mismo. No se le ocurría ninguna otra razón por la que lo hubieran enviado a esa desolada región de Nuevo México. No podría haber estado más equivocado. Llegaron a una extraña abertura en el muro de tierra, como el nido de ametralladora de un fortín alemán, y allí los esperaba un hombre. Un hombre de mediana edad, delgado y de aspecto muy nervioso. No les prestó atención, ni siquiera se percató de la llegada de un coronel uniformado. A Steve le resultó evidente que era un civil. Algo en su porte le resultaba muy familiar, pero no lograba identificarlo. ¿Ya es hora? Le preguntó el hombre al coronel sin siquiera saludarlo. Este es el capitán Rogers. El coronel lo presentó, obteniendo un breve asentimiento del hombre delgado. ¿Ya es hora? Repitió. El coronel simplemente asintió. Los dos se pusieron lo que parecían ser unas gafas de piloto con lentes oscuros, lo que no tenía ningún sentido mientras miraban desde un búnker hacia lo que podría haber sido la noche más oscura que Dios había puesto en la tierra. Póntelos, dijo el coronel, mirando a Steve con perplejidad. No te lo querrás perder. Steve se los colocó sobre los ojos, deslizando la banda elástica hacia atrás hasta que llegó a sus orejas. Eran muy voluminosos e incómodos, pero ni siquiera se atrevía a sentir curiosidad por saber por qué tenía que ponérselos. Desde la muerte de Bucky y la noticia de la desaparición de Peggy Carter, le había importado muy poco. La antorcha humana y Toro habían desaparecido apenas unos días antes de que corrieran los rumores de que los soviéticos habían encontrado los restos quemados de Hitler. Namor desapareció después en la oscuridad de los vastos océanos, asqueado por la masacre de la humanidad. La Unión Jack había caído bajo la bala de un asesino en Berlín, y Spitfire no se apartaba de su cama. Entonces Witcher y Miss América finalmente decidieron casarse, y quedaba por ver si los recién casados regresarían de su luna de miel preparados para la guerra. Como el resto del país, parecían estar esperando el momento oportuno. Eso no dejaba a nadie más que a él. Solo al Capitán América. Ni siquiera a Bucky. Si los invasores y todo lo que representaban continuaban, la responsabilidad recaería sobre sus hombros. Quizás podría reconstruir el equipo, con la ayuda de Maddie y Bob, si lograba contactar con el destructor alemán y la calavera llameante. Nadie podía igualar el poder de la antorcha y Namor, pero quizás con valentía podrían llegar hasta el final. Podrían ganar esta guerra. No habría cientos de miles de soldados estadounidenses muertos en las playas de Japón si tan solo, una luz brillante, como 1000 soles, le quemaba los ojos. Oh, Dios, Dios, pero no tuvo tiempo de pronunciar el nombre cuando el sonido lo impactó. Literalmente lo golpeó como la mano furiosa de una deidad. Su rostro se echó hacia atrás como si volara en un avión sin parabrisas, aunque permanecía inmóvil. Retrocedió un paso, dándose cuenta de alguna manera de lo que veía. Una explosión más masiva que cualquier otra que hubiera visto en la guerra. Un fuego más grande que el cadáver en llamas de Dresde brotando inesperadamente del desierto. Los invasores, la guerra misma, fueron olvidados. Quemados de su memoria por el violento nacimiento de una nueva era, que apareció ante sus ojos. Cuando el zumbido en sus oídos disminuyó, y solo el falso amanecer y una nube con forma de hongo evidenciaron que la explosión había ocurrido, permanecieron de pie, mirando fijamente. Lo primero que oyó fueron unas palabras murmuradas por el hombre delgado a su lado: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, susurró el hombre, con una mano apretada contra su pecho. Menuda arma. Exclamó el coronel, mientras una sonrisa le dividía el rostro arrugado bajo el bigote. Arma, Steve casi tartamudeó. Arma. El coronel se giró hacia él y se quitó los lentes oscuros que ocultaban un triunfo aún más oscuro en sus ojos. Steve pudo ver cómo el polvo le cubría el rostro ahora que la forma de los lentes dejaba una zona limpia. Todos querían que estuvieras aquí, dijo. Todos querían que vieras esto, sobre todo MacArthur. Steve solo podía mirar en silencio y confundido. Ya no te necesitamos, dijo el agente uniformado con una alegría inimaginable, y dio media vuelta y se marchó.
Ni siquiera miró atrás a Steve Rogers antes de desaparecer por el túnel por el que habían venido. Al observar al hombre flaco y perturbado con el que se había quedado solo, Steve Rogers finalmente comprendió a quién le recordaba. Mientras se quitaba lentamente las lentillas negras, Steve finalmente pudo verlo. Era en sus ojos donde se veía, no en su porte. Era una mirada que no había visto desde 1939, en los ojos del profesor Erskine. Steve, ¿quién podría ser aquel que gritaba su nombre? Steve, despierta, podría ser. Despierta, Steve, Sara. El Crimson Cole volvió a subirse a su planeador de guerra. Necesitaba usar el enlace inalámbrico de su cinturón para controlarlo, ya que los controles cibernéticos habían sido destrozados. Era una pequeña molestia comparado con su condición física. El maldito halcón casi le había arrancado los pies y notaba el sabor a sangre en la boca. Quizás se había roto una costilla y, por la sensación en la parte baja de la espalda, no iba a levantar nada pesado en un futuro próximo. Sin embargo, ahora tenía al halcón inconsciente atado con un cable de acero y lo remolcaba con el planeador. Mientras volaba hacia la casa de piedra rojiza, una sonrisa sangrienta se dibujaba bajo su máscara. Sería tan fácil matarlo ahora, pero quería que el buen capitán lo viera hacerlo. ¿Eso, lo mejor, que tienes? Oyó murmurar a Falcón mientras se despertaba de su inconsciencia. Eres una persona muy fuerte. Te lo concedo. Pronto aprenderás que ser fuerte no es suficiente. La descarga eléctrica se derramó por el cable de acero desde los guanteletes de la capucha hasta el cuerpo atado del halcón, y los espasmos de agonía de Sam Wilson casi le rompieron la columna vertebral mientras se retorcía como una mosca empalada en un palillo. No pudo controlar las dolorosas contorsiones y ni siquiera sintió los dientes mordiéndose la lengua. Cuando la capucha lo estrelló contra el costado de un edificio, la inconsciencia que le sobrevino con el brutal impacto fue casi una lástima. Crimson Cole agarró el látigo metálico que sostenía al compañero del Capitán América y sabía cómo darle un mejor uso. Steve. Gritó Bernie de nuevo, sacudiendo al supersoldado inconsciente mientras lo hacía. Los escombros que cayeron tras la explosión no le habían importado más que la lluvia sobre un paraguas, pues estaba bajo el escudo del Capitán América. Sin embargo, no había suficiente espacio para ambos. Steve, como tantas veces, había elegido la vida de otro por encima de la suya y se llevó la peor parte de los escombros. Apenas podía respirar entre el polvo asfixiante y el pánico, pero hizo todo lo posible por gritar y despertarlo. Había visto al demonio rojo lanzabombas que había causado toda esta destrucción momentos antes de que el halcón lo bombardeara, pero de alguna manera sabía que Sam era el que estaba en problemas. Debes despertarlo, jadeó Matt Murdock. Lo estoy intentando, dijo Bernie apretando los dientes con dolor. Daredevil quedó irremediablemente atrapado bajo una pared interior que le había caído encima. Fue una casualidad que un montón de ladrillos hubiera caído junto a él, o la pared de yeso le habría reventado las tripas por el orificio más conveniente. Aún así, se necesitaría un equipo de construcción o Spider-Man para quitarle tanto peso de encima, y Bernie Rosenthal no era ninguna de las dos cosas. Había logrado quitarle los ladrillos rotos a Steve, pero tenía una herida sangrante justo en la línea del cabello. Se maravilló de cuánto sangraba. Lo suficiente como para empapar el primer pañuelo que había apretado y estaba progresando bien con el segundo. ¿Puedo oír? Falcón está en problemas, jadeó Murdock. Bernie solo suspiró aliviado al ver que Steve abría los ojos de golpe. El sonido de las sirenas llegaba desde la calle, y la ayuda debía estar en camino. Las extrañas bombas de conmoción que habían causado todos estos daños aún no habían provocado un incendio, pero era solo cuestión de tiempo para que el sistema eléctrico dañado lo hiciera por sí solo. Steve, dijo a los ojos azules claros que la miraban. Bernie, ¿qué pasó? Murmuró Steve confundido. Steve, ¿cuántos dedos tengo en alto? Preguntó, sin saber qué más hacer. ¿Qué, 2? Respondió correctamente. Sigue mi dedo con la mirada, le indicó, sintiéndose tonta al ver que lo hacía con tanta facilidad. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tomarme la presión? Gruñó Murdock con sarcasmo. ¿En qué año estamos? Le preguntó a Steve, ignorando al justiciero inmovilizado. 1945. Dijo Steve. Bueno, 2 de 3 no está mal. Bernie se rió. Tienes que levantarte, Steve. Sam te necesita. ¿Puedes? Sí, dijo Steve, apoyándose en el codo. Puedo hacerlo. Bernie lo ayudó a ponerse de pie, pero se arrepintió al mismo tiempo. Podía sentirlo temblar por el esfuerzo y se preguntaba si siquiera podría mantenerse en pie.
Negó con la cabeza un par de veces y parpadeó para limpiarse la sangre del ojo antes de limpiarse el flujo constante que le salía de la frente con el dorso del guante. Si notó que era su sangre, o si supo que estaba herido, no dijo nada. Simplemente se puso la máscara y recogió su escudo, pero hubo un momento de sorpresa casi cómica cuando vio la cabeza y los hombros de Daredevil asomando entre los escombros cercanos. Te sacaré de ahí, le prometió el Capitán América, un tanto ingenuo. No hay tiempo, tosió Daredevil. Samuel Cole en el tejado, Cole lo va a matar. Los bomberos suben, pero Daredevil ya no pudo hablar. Su boca simplemente se movía. Había una cosa que necesitaba decirle al Capitán América por encima de todo, pero no podía obligar a sus pulmones a hacerlo. Volveré por ti, dijo Steve con tanta sinceridad que Matt Murdock le creyó. Se preguntó si alguien creía alguna vez algo que él decía tanto como cualquier palabra que saliera de este hombre. Voy corriendo a buscar a los bomberos, dijo Bernie, aunque no tenía ni idea de cómo Matt podía saber que venían, o que Sam y el Cole estaban en el tejado, de hecho. Bernie corrió hacia las escaleras, y Steve lo siguió. En realidad, si no hubiera sufrido esa lesión en la cabeza, no habría podido dejar atrás a Daredevil. Todavía estaba en 1945. Todavía en la mente del joven que siempre obedecía órdenes porque no sabía qué más hacer. Porque no tenía a dónde ir ni nadie a quien recurrir. Así que siguió a Bernie hasta las escaleras, y casi la siguió hacia abajo antes de darse cuenta de que debía subir, porque eso era lo que le habían dicho que tenía que hacer. Esa era su misión. Así que subió corriendo las escaleras, subiendo de 2 en 2 o 3 a la vez, aunque un hombre normal en su estado no habría podido subirlas a rastras. Años de experiencia luchando contra el dolor, las lesiones y la desorientación se combinaron para impulsarlo a subir esas escaleras. Pero no se encontraba bien. Tenía un hematoma en el hemisferio izquierdo del cerebro y la inflamación amenazaba con causarle daño cerebral. Tardaría varias horas en recuperarse, pero no tenía varias horas. Incluso en su estado actual, lo entendía. Cuando finalmente encontró la puerta del tejado, bajó el escudo y la atravesó. Vaya, qué entrada tan dramática. Lo saludó la voz electrónica, sin emoción ni sorpresa, mientras los fragmentos de madera de la puerta llovían alrededor de la figura de la capucha carmesí. El pecho del Capitán América se agitaba por el esfuerzo de subir 10 tramos de escaleras en menos de un minuto, pero incluso si hubiera tenido aliento y no estuviera aturdido por una leve conmoción cerebral, probablemente no habría malgastado palabras con este loco. Apuntó con su escudo al villano con todas sus fuerzas, pero en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba allí. Observó con perplejidad cómo su escudo volaba por la calle y rompía una ventana. Aunque un capitán listo para la batalla ya habría formulado una nueva estrategia, no pudo hacer más que mirar fijamente el lugar donde había estado la capucha carmesí. ¿Lo habría engañado un holograma? Era tan real, sin embargo, sus pensamientos fragmentados fueron arrancados de la capucha en cuanto vio al halcón. El Vengador Aviar estaba inmovilizado por las muñecas a una chimenea cercana, crucificado con un par de pilones bifurcados que formaban unas crueles esposas en cada muñeca. No se movía, ni siquiera el visible movimiento de un pecho que respiraba. El traje de Sam estaba hecho jirones, como si lo hubieran desollado con un látigo de toro. La sangre manaba de una docena de heridas y se acumulaba bajo él, así como de sus labios y párpados hinchados. Lo habían golpeado hasta quedar casi irreconocible, y un horror lo invadió como no había sentido desde Roscoe. El halcón estaba en la misma pose que Roscoe, el joven que ingenuamente intentó imitarlo cuando se convirtió en nómada. Este villano, la capucha carmesí, sabía mucho más sobre él de lo que dejaba entrever. Incluso su mente aturdida repasaba rápidamente las listas de sospechosos que podrían saberlo, el golpe que impactó en su barbilla lo levantó del suelo. El salvaje uppercut casi le cuesta la consciencia, pero sus reflejos, afinados en la batalla, se impusieron. Fue el turno de la capucha carmesí de volar por los aires cuando el pie del capitán impactó su barbilla enmascarada con un crujido sólido. Una patada de molino que aprovechó el impulso del propio golpe de la capucha y lo volvió contra él. El villano aterrizó de espaldas mientras el Capitán América aterrizaba de pie en una postura de 3 puntos. Vio que el capitán estaba confundido, sacudiendo la cabeza mientras permanecía en posición de combate. La mente maligna bajo la capucha carmesí decidió no volver a intentar ese truco en particular con el supersoldado. En cambio, lanzó otra carga explosiva por encima de la cabeza del Capi y por el hueco de la escalera.
El Capitán América esquivó fácilmente la explosión con una rueda, pero la nube de escombros resultante le dio a la capucha un escondite mientras se ponía de pie y se retiraba estratégicamente hacia donde esperaba librar la batalla. Esperaba simplemente golpear al soldado con un colecoq y patearlo por las escaleras antes de que la batalla comenzara en serio, pero ahora se daba cuenta de que había estado demasiado preocupado por torturar a Falcón y no lo suficiente por preparar una emboscada adecuada. De haberlo hecho, podría haber estado pisoteando a la leyenda viviente en la esquina de una escalera en lugar de preguntarse si se había roto la mandíbula. Era lo suficientemente inteligente como para saber que no era rival para este hombre en una pelea justa, y por lo tanto no tenía intención de luchar justamente. Steve Rogers, por otro lado, se sentía mucho mejor. La adrenalina que solía surgir tras el primer contacto en combate electrizaba cada célula de su cuerpo, superando la desorientación borrosa de la conmoción cerebral. Su cuerpo liberó a su mente aturdida del asiento del conductor y sus instintos tomaron el control. Con una velocidad asombrosa, corrió a través de la nube de polvo que lo oscurecía y se elevó en el aire como un acróbata de circo, dando una voltereta hacia atrás en el aire para pasar por encima de la cabeza de la capucha y aterrizar entre el villano y su campo de batalla elegido. Vio dos ojos blancos como la leche abrirse de par en par, sorprendidos, bajo la oscuridad de la capucha por un instante, antes de que la fuerza de su puño los oscureciera. La figura carmesí se tambaleó hacia atrás antes de recibir otro puñetazo, un rodillazo en el diafragma y un golpe de antebrazo en cada hombro. Bajo ese ataque, la capucha carmesí cayó de rodillas ante la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial, quien simplemente se quedó de pie y esperó. El instinto, al parecer, solo podía llevarlo hasta cierto punto. Con su enemigo abatido, indefenso y derrotado, no sabía qué hacer. La lucha no podía terminar tan fácilmente. La lucha debía continuar. Pero no podía golpear a este hombre indefenso y derrotado, ¿verdad? Así que no hizo nada, no podía hacer nada, salvo observar y esperar. La capucha, tan confundido como estaba por esta vacilación, la aprovechó al máximo, cayendo hacia adelante incluso mientras jadeaba por el poco aire que podía tomar en su diafragma magullado. Se quedó tendido, sabiendo de alguna manera que hacerse el muerto era la mejor jugada en ese momento. Extendió mentalmente su planeador, apuntándolo a la cabeza del Capitán América, pero sabía que incluso mientras salía a toda velocidad de su escondite, el soldado podría esquivar su torpe ataque. Contaba con ello. Cap se agachó tan pronto como escuchó el planeador acelerando, y se puso a cuatro patas incluso cuando pasaba por donde había estado su cabeza, pero todo lo que Crimson Cole necesitaba era esa distracción momentánea. El Capi apenas notó la mano que le agarraba la muñeca cuando una explosión de dolor se apoderó de todo su ser. Sus piernas se extendieron como una patada de burro y sus ojos se desorbitaron. Había sentido ese dolor antes, pero no podía identificarlo. Se retorcía y gritaba mientras todo su cuerpo brillaba con el resplandor de lo que la capucha carmesí conducía a través de sus guanteletes, pero el maltrecho genio sabía que sus reservas estaban bajas. Y la alarma que sonaba en sus oídos le decía que estaba casi sin energía. No sería suficiente para acabar con el Capitán América. Incluso en esos últimos instantes, cuando un observador casual probablemente habría distinguido la masa oscura del esqueleto de Steve Rogers flotando en su carne resplandeciente, el soldado se aferró a su conciencia como un marinero que se ahoga agarrando un pecio. Con un patético chisporroteo, la energía de los guanteletes de la capucha se agotó, y se maldijo por haberla desperdiciado tanto en el halcón. Si iba a perder esta batalla, sería por su propia arrogancia. Había querido evitar a toda costa la decisión que debía tomar, pero parecía la única opción. Todas las demás armas que tenía eran demasiado arriesgadas, pues quería sacar vivo al Capitán América de allí. Si lo hacía, tendría que usar los puños. Al cesar el dolor, el Capitán América apretó y aflojó los puños, buscando el escudo familiar que era tan parte de él como su propio cuerpo, pero había desaparecido. Entre una conmoción cerebral, un golpe contundente en la barbilla y la agonía que lo recorría, nadie podía culparlo por permanecer en el suelo. Pero su propia naturaleza se lo impidió. Logró incorporarse mientras la capucha luchaba por ponerse de pie, pero el esfuerzo le provocó un rocío de saliva. Se incorporó a gatas mientras la capucha se balanceaba ante él, y se incorporó sobre una rodilla antes de que la patada del criminal lo dejara de nuevo tendido boca arriba. Levantó la vista sorprendido al ver cómo la capucha gemía y se estremecía, expandiéndose lentamente incluso ante sus ojos. El hombre que había sido más pequeño que él rápidamente adquirió las dimensiones de Hulk, de casi 2,5 metros de altura.
Desde la perspectiva de la capucha, la solución que había inyectado era dolorosa, temporal y necesaria. Le daría un gran tamaño y fuerza a un gran precio, pero uno que estaba más que dispuesto a pagar. Se movió con una velocidad increíble para alguien de su tamaño y pisoteó el pecho del Capitán América. El desorientado capitán intentó bloquearlo con un escudo que no poseía, pero aún así logró evitar que le destrozaran la caja torácica bloqueándolo con el brazo. Sin embargo, la fuerza del golpe fue increíble, más de lo que el techo de alquitrán y yeso bajo sus pies podía soportar. Los observadores oirían el golpe desde la calle y temerían que todo el edificio se derrumbara. Crimson Cole pisoteó al Capitán América a través del techo hasta el apartamento que estaba debajo. Cap negó con la cabeza mientras el polvo se asentaba, preguntándose por qué yacía sobre una superficie tan blanda, pero solo tuvo un instante para reflexionar antes de que una masa de 2,5 metros y 250 kilos cayera sobre él y lo estrellara contra otro piso. Casi había recuperado la cordura cuando un puño del tamaño de un jamón de feria lo atravesó con otro. Pateó incluso mientras recibía el puñetazo, y oyó el gratificante gemido de dolor al impactar con gran fuerza la carne demasiado humana de la capucha. Agarró un brazo enorme y logró colocarlo detrás de su enorme oponente, pero pareció crecer aún más momentáneamente mientras se esforzaba por sujetarse. Su visión desapareció tan repentinamente como si se hubieran apagado las luces cuando la enorme mano de la capucha le agarró el cráneo como una pelota de béisbol. Le sujetó la muñeca con un agarre mortal, y con un segundo podría haber roto la presa, además de la muñeca, pero no lo tuvo. Steve fue alzado del suelo y se estrelló de cabeza contra otro piso, provocando una explosión de luz en su cabeza casi tan grande como la que su memoria jamás le permitiría olvidar. Cayó sobre la mesa de centro de un inquilino y no pudo levantarse ni siquiera cuando oyó el gran peso caer junto a él. Ni siquiera sintió el siguiente golpe, ni el siguiente. 5 pisos más abajo, el Capitán América finalmente se desplomó en la inconsciencia. La enorme forma de Crimson Cole rugió triunfalmente. Sam Wilson luchó para recuperar la consciencia como siempre. Con ciega determinación. Estaba despierto cuando comenzó la batalla, pero no podía ver porque tenía los ojos pegados con su propia sangre. Sin embargo, cuando finalmente los abrió, deseó no poder ver lo que tenía ante sí. La capucha pisoteando al Capitán América a través del techo. Intentó hablar, gritar o hacer algo para distraer a la capucha. Lo único que salió de su boca fue una burbuja sangrienta que estalló húmedamente, seguida de un gemido sordo. Sintió como si se hinchara por dentro y no tenía ni idea de si alguna vez había sido herido tan gravemente. Aún peor era el pánico que sentía en su mente, no de él, sino de Red Wing, que lo había observado todo. Le había costado toda su voluntad evitar que Falcón, su amigo más fiel, interfiriera. Sabía que ese monstruo de rojo mataría al pájaro sin perder un segundo de sueño, y no podía arriesgarse. Además de eso, sabía que el halcón era su única oportunidad de seguir a este loco de vuelta a la guarida donde se había escondido durante tanto tiempo y rescatarlo a la luz. Por eso, incluso mientras la cabeza de la capucha emergía del agujero, Sam dejó caer la barbilla hacia atrás y cerró los ojos. Si Steve era derrotado, él era su única esperanza. Oyó acercarse a la capucha y lo observó a través de los ojos de Redwing. La figura roja era enorme, pero poco a poco se encogió a su tamaño anterior. Cap no estaba a la vista, y eso fue como hielo en sus entrañas, pero de alguna manera le dio esperanza. Para su alivio, la capucha ni siquiera miró su figura crucificada antes de saltar sobre su planeador y remontar el vuelo. Síguelo, mantente fuera de la vista, le ordenó a Redwing, pero no pudo soportar más dolor antes de que la oscuridad lo reclamara una vez más. Varios pisos más abajo, un equipo de bomberos se esforzaba por liberar a Daredevil de las garras del muro caído. Habían logrado darle suficiente espacio para respirar y convencerlo de que no tenía costillas rotas. Pero se desanimó al oír el repentino final de la batalla sobre él. Solo tenía 2 cosas seguras. Que los bomberos podrían liberarlo en 2 o 3 minutos, y que sería demasiado tarde. El sonido del planeador le indicó que escaparía, pero el daño ya estaba hecho. Al menos, eso fue lo que pensó hasta que comprendió la dirección en la que se dirigía el planeador. No se dirigía hacia el santuario desde el que este supuesto genio había estado conspirando. En cambio, descendía, hacia la calle. Matt pensaba a toda velocidad mientras imaginaba al maníaco atacando a la multitud. Eso era algo que jamás permitiría. Sabía que, fueran cuales fueran las intenciones de sus adversarios, este error de cálculo podría darle los pocos y valiosos momentos que necesitaba. Los usaría al máximo.
destrozándose el cuerpo con músculos que ni siquiera sabía que existían antes de que un cruel anciano llamado Stig le enseñara a un niño ciego de 12 años a sortear los barrotes de la prisión y las alcantarillas. Saldría de esta y lo detendría de una vez por todas. Después de todo, no había otra alternativa. Falcón había caído, el capitán había caído, y el transmisor de emergencia que la avispa le había dado al separarse no se había activado. Matt Murdock estaba solo, como siempre había sido. Bernie había llegado al nivel de la calle tras bajar corriendo las escaleras a toda velocidad, sin tacones en sus zapatos rotos. Su mente se negaba a procesar todo lo que estaba sucediendo. En los últimos 30 minutos había roto con Steve para siempre, había aceptado casarse con él, había visto su apartamento volar por los aires por un loco delirante, todo era demasiado. Al menos había sido lo suficientemente coherente como para decirles a los bomberos dónde estaba Daredevil antes de ponerse histérica. Un bombero se había ofrecido a llevarla escaleras abajo, pero ni siquiera lo había oído antes de bajar corriendo. Miró hacia atrás solo una vez. Arrepentida de haber huido de Steve sin siquiera despedirse. ¿Qué clase de esposa iba a ser para él? Ni siquiera se había despedido de él. ¿Y si lo mataban? Ya estaba herido y aún así lo dejó subir a enfrentarse a ese asesino, y así fue como se torció el tobillo. Arg. Aulló incrédula mientras se retorcía en el aire y caía hacia atrás por las escaleras. Tuvo dos suertes. La primera fue que solo se cayó por el último tramo de escaleras. La otra fue que había paramédicos del Departamento de Bomberos de Nueva York esperando abajo. ¿Está bien, señora? ¿Está bien? Escuchó entre la niebla de su dolor. Al disiparse la neblina, vio que provenía de un idiota de papada redonda y acento de Brooklyn que le gritaba con un aliento agudo. Le sonrió y rió con dolor, y luego rió aún más al ver su mirada perpleja. Solo podía pensar en la historia de Steve, contada hacía muchos meses, atrayendo las miradas por una mirada retrospectiva. Tal vez, solo tal vez, estaban destinados a estar juntos después de todo. Todo va a estar bien, señora, insistió un policía uniformado mientras la ayudaba a subir a su patrulla. Las ambulancias están llenas, pero puedo llevarla al hospital. Gracias, oficial, dijo mientras la ayudaba a subir al coche. No dijo nada porque estaba demasiado ocupado mirando lo que se abalanzaba sobre ellos. ¡Santo cielo! Gritó el policía. La cara conmocionada de Bernie miraba fijamente desde la patrulla policial, superpuesta con el reflejo translúcido de la amenaza roja que se acercaba y se cernía sobre la multitud sin importarle el dolor y los gritos debajo de él. No, murmuró Bernie. No podía ser. No pudo haber vencido a Steve, el Capitán América siempre ganaba, no podía ser, abróchense los cinturones. Me largo de aquí. Gritó el policía desde el lado del conductor un segundo antes de que la puerta se cerrara de golpe. Ella se había quedado tan sorprendida que no lo había visto dar la vuelta al coche. Está bien, fue todo lo que pude decir, y débilmente, mientras el crucero se puso en reversa y perdió al menos 100 millas de banda de rodadura. Se le quedó el estómago atrás cuando el policía realizó la maniobra de contrabando más impresionante que jamás había visto, salvo en una película de Gene Hackman de los años 70. Nunca imaginó que podría ver una desde el interior de un coche. Se alegró de haber tenido la presencia de ánimo para abrocharse el cinturón de seguridad. El rugido del motor acelerado de la patrulla al acelerar a toda marcha llenó sus oídos al ver la implacable figura volando cerrando el hueco en el retrovisor. ¿Qué demonios está pasando? Gritó el policía mientras se saltaba un semáforo en rojo y casi provocaba un accidente, encendiendo las sirenas casi sin pensarlo dos veces. ¿Por qué demonios nos persigue? Parecía como si su salvador, su protector, estuviera tan asustado y desconcertado como ella. A veces no tiene sentido preguntarse cómo podrían haber sido las cosas de otra manera. Pasar demasiado tiempo contemplando el camino no recorrido podría costarle la vida a alguien. En este caso, el patrullero podría haber girado fácilmente a la izquierda en lugar de a la derecha, dirigiéndose al puente de Brooklyn en lugar del atasco de tráfico que se estaba formando tras un accidente de colisión anunciado por su radio momentos antes de la aparición del Cour. Pero sí giró a la derecha y no tuvo más remedio que virar bruscamente a la izquierda y frenar bruscamente para evitar chocar contra el parachoques trasero de un Ford Pinto a toda velocidad. En cambio, impactó contra un taxi amarillo estacionado, llevándolos a ambos a un callejón cercano entre dos edificios de oficinas. Bernie y el policía gritaron al ver la explosión de las bolsas de aire. Pasaron los minutos y nadie vino a ver a las víctimas del accidente. Todos en esa cuadra estaban demasiado ocupados corriendo a otro lado.
El policía presionó su airbag, provocando flatulencias hasta que lo apartó. De un vistazo, vio que la mujer a su lado aún respiraba, pero no se movía. Metió la mano bajo el tablero y agarró la escopeta que lo esperaba. El agente Davis era joven e idealista, pero también estaba muerto de miedo. No quería hacer esto, pero la policía de Nueva York lo había entrenado demasiado bien como para quedarse sentado sin hacer nada mientras ese bicho raro rojo se llevaba a esa mujer. En algún lugar, en sus instintos policiales en desarrollo, sabía que era ella a quien perseguía. La policía no le pagaba lo suficiente como para meterse en tiroteos con superespeluznantes voladores con el poder de volar edificios por los aires, pero no tenía opción. Ninguna opción. Dame un respiro, dijo Davis sin dirigirse a nadie en particular mientras forcejeaba con la puerta. Tan pronto como lo abrió, en el momento en que salió tambaleándose, deseó que hubiera permanecido cerrado. Bueno, agente, dijo el arrogante gorgoteo electrónico desde arriba, como la voz de un asesino en serie en una película mala. Fue una persecución emocionante, ¿verdad? Baja y pon esas manos donde pueda verlas, le gritó el policía a su enemigo flotante mientras amartillaba la escopeta. Tienes más agallas que cerebro, oficial, observó Cole. No podrás conseguir ninguno de los dos si no agarras un poco de cielo, amigo. El sonido que emitió la capucha sonaba como un resoplido. Eso es, gruñó el policía, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Cole hizo su movimiento. Mientras la figura de la capa roja le lanzaba lo que parecía un frisbee, el oficial Davis casi vomitó al pensar en todas esas explosiones. Imaginó el frisbee convirtiendo el callejón entero en una bola de fuego que le derretiría la carne, y eso hizo que su disparo se desviara al retirar la escopeta a una posición defensiva. Sin embargo, cuando el disco se le pegó al pecho como un imán de nevera, lo único que pudo hacer fue mirarlo por un instante que pareció durar más de un minuto. Pensó que lo había matado, porque lo invadió una sensación de flotar. Solo después de que sus pies se despegaron del suelo se dio cuenta de que no era una sensación, estaba flotando. ¿Qué demonios? Gritó el policía mientras cargaba otra bala en la recámara. Quizás si hubiera tenido un momento para pensar, no habría hecho lo que hizo a continuación, pero las decisiones tomadas a toda prisa eran tan difíciles de deshacer como las bien pensadas. El disparo de la escopeta impulsó su cuerpo ingrávido por el callejón como si se aferrara a un motor a reacción, y el impacto contundente contra la pared de ladrillos del edificio de oficinas lo dejó helado. Continuó ascendiendo tan rápido como un globo de helio mientras el capucha negaba con la cabeza ante la estupidez del intento de resistencia del hombre. Solo un segundo después, el Cole aullaba de dolor. El choque de las dos figuras carmesí debería haber terminado la pelea antes de empezar. Los pies de Daredevil impactaron la espalda baja de la capucha carmesí con la fuerza suficiente para romperle la zona lumbar y dejarlo preguntándose cómo iba a defecar sin ayuda el resto de su vida. Quizás por desgracia, el planeador antigravedad que montaba era de la misma tecnología que el disco que le había fijado al policía, y el golpe simplemente lo impulsó hacia adelante en lugar de partirlo por la mitad. Sin embargo, seguiría sintiendo el dolor de ese golpe durante una semana, junto con los muchos golpes que le esperaban. ¿Dónde está el Capitán América? Gritó Daredevil al aterrizar agachado y ver cómo la capucha rebotaba contra el techo del taxi accidentado. Al no obtener respuesta, salvo un gruñido electrónico, saltó sobre la cabina y se montó a horcajadas sobre el criminal caído. ¿Dónde está? Gruñó Daredevil, clavándole el puño en el plexo solar a la capucha. La capucha se enroscó en una posición casi fetal, tosiendo y con arcadas. Fue entonces cuando Daredevil, con su radar, notó una silueta flotando sobre él, y por un instante creyó ser atacado por un segundo asaltante. Sin embargo, cuando sus sentidos se centraron en el objetivo, supo que se trataba de un hombre inconsciente que olía a cordita. En un instante, el abogado ciego supo que si no lo atrapaba ahora, podrían no tener otra oportunidad, y quienquiera que fuese ese pobre diablo podría explotar en el vacío del espacio antes de que nadie supiera que estaba en apuros. Sin pensarlo, su porra se levantó y disparó un sedal con una bala de plomo con peso en el extremo. Por la tensión, supo que había dado en el blanco, envolviéndose 2 o 3 veces en la pierna del hombre. No tuvo tiempo de derribarlo antes de que la capucha se recuperara, pero aún podía anclarlo a la boca de incendios más cercana. Daredevil no se molestó en apartar la vista de la capucha carmesí mientras lo ataba. De todas formas, sus ojos no funcionaban, y tenía otras formas de vigilarlo. El capucha se puso de pie con dificultad, sintiendo como si le hubieran dado un tiro en el estómago. Le dolía el estómago y la espalda, y casi rió de la rapidez con la que los acontecimientos se habían vuelto en su contra.
Había estado tan seguro de que Daredevil quedaría incapacitado tras aquella explosión hipersónica diseñada específicamente para eliminarlo. No había vuelto a pensar en el justiciero, y había pagado por su arrogancia. No volvería a cometer ese error. Buscó el dispositivo de su cinturón, con la firme intención de mantenerlo encendido hasta que le saliera sangre por las orejas, pero se le encogió el corazón. En algún momento de la refriega, el aparato se había convertido en un montón de cables colgantes y circuitos expuestos. Así que por fin nos encontramos. El capucha tosió mientras se apoyaba en el taxi, pero un segundo después un derechazo circular del hombre sin miedo lo derribó. Ya hemos peleado antes, dijo Daredevil con seguridad. ¿De verdad? Dijo la capucha desde el suelo. Debes haberme confundido con otra persona. No, dijo Daredevil. Sé quién, y Murdock se detuvo en seco y abrió los puños. No había duda, ahora lo sabía. Se podía disimular una voz, pero no un latido. Tú no eres, nunca tuvo oportunidad de terminar esa frase, porque de debajo de la capa de la capucha carmesí surgió una picana retráctil de 2 metros, que impactó a Daredevil justo entre las del pecho y le prendió fuego a sus terminaciones nerviosas. Originalmente había sido diseñada como picana, pero serviría para dejar al héroe de la cocina del infierno fuera de combate. La capucha sabía que tenía un umbral de dolor enorme a pesar de su hipersensibilidad táctil, pero cada hombre tenía sus límites. Tienes razón, le dijo la capucha carmesí a su cuerpo tembloroso mientras se ponía de pie. Te equivocaste. El villano se giró hacia los restos del coche patrulla al oír más sirenas acercándose. Después del día que había pasado, esperaba sinceramente que la mujer Rosenthal no le causara problemas, por su bien.